noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo desde Miami en directo para todo el mundo. Como ustedes bien saben, este domingo hay elecciones presidenciales en Costa Rica, segunda y definitiva vuelta, entre el expresidente Figueres y el exministro de Hacienda, Chávez. ¡Oh, qué apellido ese, ¿no? Chávez. Esto revela la última encuesta divulgada ayer. Chávez va adelante, pero por puesta de mano. Empate técnico, dice la encuesta. Chávez, 41.4%, Figueres, 38%. A tenor de esta encuesta, la última, que es seria, que es confiable, ganaría Chávez. Pero si vemos la trayectoria histórica de las últimas semanas, Chávez ha bajado, se ha desinflado de 46 a 43, de 43 a 41, en poco más de un mes. Al mismo tiempo, Figueres ha subido de 35,9 a 38 y a 38. Se pone a tiro de piedra. Así están las cosas en Costa Rica, mañana seguiré informando. A mí Chávez no me gusta porque fue funcionario del Banco Mundial y varias mujeres lo denunciaron por acoso sexual. Es decir, que cuando trabajó en el Banco Mundial, y fueron varios años, se portó como un patán con las señoritas que trabajaban para él o cerca de él. Este es un antecedente que me disgusta profundamente de Chávez, más todavía que su apellido tan desprestigiado, ¿no? También veo con recelo su carácter mesiánico de iluminado, de salvador de la patria. Figueres, en cambio, es un político predecible, serio, quizá un poquito aburrido, pero me parece que más confiable. Así veo las cosas en este momento. Al presidente Trump, ¿quién lo diría? Los gays le hicieron una fiesta. Por supuesto, en Mar-a-Lago, en su castillo, su fortín de Mar-a-Lago, ¿no? Y Trump confraternizó con ellos, muy bien, muy liberal, muy tolerante, aunque a uno de ellos le dijo, pero tú no pareces gay. Thank you, brother. Where's gays for Trump? You don't look gay. We did great with the gay population. O sea que algunos gays, no voy a decir todos, ¿no?, están con Trump. Bueno, NBC News hoy ha revelado, y para mí es una bomba de neutrones, que avanza la investigación policial sobre el hijo del presidente Biden, Hunter Biden. Se ha confirmado que cuando Biden era vicepresidente de Obama, su hijo Hunter recibió 3.8 millones de dólares de una compañía estatal de energía en China. También se ha confirmado que recibió millones de dólares de una compañía de gas estatal en Ucrania, Burisma, y que mintió en sus declaraciones de impuestos sobre esas ganancias millonarias aquí en los Estados Unidos. O sea, pagó mucho menos de lo que debía pagar. Menuda joya este hijo de Biden, ¿no? Began as an examination of whether he paid all the taxes he should have on income from his work for foreign companies, including Burisma Holdings, a Ukrainian energy company. This email from a former business partner, for example, found on a laptop computer Biden used, said he failed to disclose $400,000 that he was paid by the Ukrainian company. That laptop, which he took to a Delaware shop to get repaired but never reclaimed, was seized by the FBI, but not before Trump lawyer Rudy Giuliani got a copy of its hard drive, which he shared with congressional Republicans. Documents they've made public show that accounts linked to Biden also received nearly $4 million in consulting contracts from a Chinese energy company, according to an analysis by the Washington Post. But during the campaign, then-candidate Biden denied there was a China connection. En ese debate con Trump, Biden afirmó: mi hijo no recibió dinero de los chinos. Mintió. Recibió 3.8 millones de dólares y no declaró todo a la oficina de impuestos aquí. Un escándalo. Hay que seguir investigando. Como saben, en el último año la gasolina, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos ha subido $1.50 por galón. O sea, muchísimo, ¿no? O sea, casi duplicado. Por eso hoy Biden, que no ha podido conseguir que la monarquía saudita le conteste el teléfono, que está desesperado para bajar el precio de la gasolina aquí en Estados Unidos, porque esto afecta mucho su imagen y su popularidad, anunció que va a usar las reservas de petróleo, 1 millón de barriles cada día durante 6 meses para tratar de bajar el precio de la gasolina. Today, I'm authorizing the release of 1 million barrels per day for the next 6 months, over 180 million barrels for the from the Strategic Petroleum Reserve. This is a wartime bridge to increase oil supply until production ramps up later this year. And it is by far the largest release of our national reserve in our history. It will provide a historic amount of supply for a historic amount of time, a 6-month bridge to the fall. And we'll use the revenue from selling the oil now to restock the Strategic Petroleum Reserve when prices are lower. Biden, que no tiene buenas migas con Elon Musk, el creador de los autos eléctricos Tesla, sin embargo, recomendó usar coches eléctricos. Dijo que quienes lo hacen, quienes los usan, ahorran $80 al mes.
Under my plan, which is before the Congress now, we can take advantage of the next generation of electric vehicles that a typical driver will save about $80 a month from not having to pay gas at the pump. If your home is powered by safer, cheaper, cleaner electricity like solar or heat pumps, you can save about $500 a month on average. Le costó trabajo decir con fluidez que ha articulado una coalición mundial bastante vigorosa para enfrentarse al matón de Moscú, al maléfico Putin. If we stand up to the bullies of the world, the autocrats and dictators, we stand up for those who are ready to unite with us, United States of America. Conversando en tono informal con la prensa, Biden reveló, y esta es una de las buenas noticias del día, que según informaciones de inteligencia, Putin habría destituido a varios asesores cruciales por el fracaso de la guerra en Ucrania y los habría confinado a arresto domiciliario. O sea, el dictador ruso estaría crecientemente paranoico y enfadado al ver que está perdiendo la guerra. How badly is Vladimir Putin being misinformed by his advisors? That's an open question. There's a lot of speculation. But he seems to be, I'm not saying this with a certainty, he seems to be self-isolating. And there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors. But I don't want to put too much stock in that at this time because we don't have that much hard evidence. Sin embargo, el jefe del servicio de la inteligencia británica, y esto lo reporta hoy el Washington Post, ha confirmado que las deserciones entre los soldados rusos son masivas. No quieren combatir, no quieren guerrear, no le encuentran sentido a esa guerra, a esa invasión. Que los rusos están saboteando sus propios vehículos, que los rusos incluso han derribado aviones rusos para no seguir avanzando en esa carnicería. Y que Putin no estaba informado de los sucesivos reveses que han experimentado las tropas rusas en Ucrania. Por eso hoy Biden, conversando informalmente con la prensa, dijo que él era escéptico respecto de que Putin hubiera dado la orden de retroceder y de amasar fuerzas solamente en el Donbass, en la región oriental de Ucrania. Thus far, there is no clear evidence that he's pulling all of his forces out of Kyiv. There is also evidence that he is beefing up his troops down in the Donbass area. Depending on your view of Putin, I'm a little skeptical. It's an open question whether he's actually pulling back and going to say, I'm just going to focus on the Donbass and I'm not worried about the rest of the country. Y es que no se está retirando, es que los están retirando. La resistencia ucraniana está avanzando y está forzando a los rusos a replegarse. Esto se llama ir ganando la guerra. Ucrania, improbablemente, contra todo pronóstico, con un poderío militar muy inferior, está ganando la guerra. Biden, sin embargo, no quiere todavía tocar los tambores de la victoria y cree que Putin, si comprende que no va a poder conquistar y sojuzgar a toda Ucrania, tratará de quedarse con el Donbass. I'm a skeptic, but I don't have proof that, in fact, he is not going. He's taking a pause, doing all he can to use all the troops he has in the Donbass and continue to keep an eye on and try to move beyond the rest of the country. Don't know the answer, but it appears so far that he has not pulled all of the idea. He's pulling all the troops up and around Kyiv and moving south. There's no evidence that he's done that. Por su parte, el portavoz del Pentágono, el señor Kirby, que a mí me cae bien, usa unas corbatas rarísimas, dijo que los rusos se han replegado de la base nuclear de Chernobyl. I've seen indications that some Russian forces are departing the Chernobyl plant facility. Again, we gather that they are leaving to the north to go back again towards Belarus. But again, indications are not completely clear at this time. I think you were asking, is that of a piece or is it something separate? We would assess at this early stage that it's of a piece of this larger effort to refit and resupply, and not necessarily done because of health hazards or some sort of emergency or a crisis at Chernobyl. That would be our assessment. El jefe de la inteligencia británica explica por qué Ucrania va ganando la guerra, gracias a su inteligencia y a su tecnología. ¿Qué hicieron bien los ucranianos? Primero, cuando Putin concentraba tropas en toda la frontera, los ucranianos asumieron que Putin iba a entrar. Acertaron. Luego, destruyeron las vías ferroviarias, porque sabían que Putin pensaba acercarse a Kiev subiendo sus tanques en trenes. Putin y los rusos no pudieron movilizar sus tanques subiéndolos en trenes. Destruyeron las vías ferroviarias. Luego destruyeron ciertos puentes claves para llegar a Kiev. Pero dejaron pasar al convoy militar ruso. ¿Se acuerdan que estaba estacionado, detenido, 60 kilómetros? Dejaron pasar ese convoy y volaron puentes que ese convoy ya había traspuesto. Con lo cual el convoy se quedó atrapado entre puentes volados y otros puentes volados.
Ese convoy además se quedó sin combustible porque los ucranianos acertaron en atacar primero no a los tanques, que eran los blancos obvios, sino a los vehículos cisterna que llevaban el combustible. Ardieron todos. Esto Rusia no lo tenía calculado tampoco. Con lo cual los tanques se quedaron atrapados sin combustible, sin poder retroceder ni avanzar. Es así como la feroz resistencia de Kiev va prevaleciendo. Además, la inteligencia ucraniana, con buena asesoría occidental, supo atacar los puntos de comunicación de los rusos que les permitían a ellos, a sus generalotes mafiosos, hablar en teléfonos satelitales encriptados. Les destruyeron esa comunicación segura y los obligaron a usar comunicaciones inseguras, incluso sus propios celulares, lo que permitió que Ucrania detectase dónde estaban esos generalotes hablando desde sus celulares y los mataron a 7, 8 o hasta 9 generalotes rusos. Gracias a que les escuchaban las comunicaciones. Los ucranianos hablan fácilmente ruso y entienden fácilmente el ruso. Este es un poco el resumen de lo que dice la inteligencia británica y esto explica por qué los rusos no han podido llegar todavía a Kiev y están batiéndose en retirada. Un bombardeo continuo que enfrenta una feroz resistencia de las tropas ucranianas, que han recapturado pueblos y confiscado armas rusas. Confían en la victoria de Ucrania. Ganaremos, saldremos victoriosos, porque estamos en nuestra tierra y la estamos defendiendo. Esa es una gran ventaja que tenemos sobre el enemigo. Mientras continúan los bombardeos rusos en varias partes del país, se desvanece la esperanza de un alto el fuego en Ucrania. La inteligencia británica también ha confirmado que Putin cometió un error de cálculo capital, grueso. Subestimó el heroísmo de los ucranianos para defender su patria, pensó que los ucranianos se iban a rendir, y sobreestimó la determinación para combatir de sus soldados rusos que fueron engañados a una guerra. Les dijeron que iban a hacer entrenamientos cerca de la frontera con Ucrania. Esos dos fueron grandes errores de cálculo del déspota ruso. Siguen cayendo, informa la televisión española, bombas en Kiev. Siguen cayendo bombas en la región de Kiev a pesar del anuncio ruso de una desescalada. Las tropas ucranianas han recuperado el control de Kukari tras 2 semanas de ocupación y también de Trostianets, cerca de Sumy, donde las tropas rusas han dejado de nuevo un rastro de destrucción e incomprensión. Tengo 8 primos que viven en Rusia. Cuando empezó la guerra les llamé por teléfono y debo decirles que ahora siento que ya no tengo primos porque me dijeron que los rusos venían a liberarnos del nazismo. Putin pensó que en 4 días conquistaba Kiev y sojuzgaba toda Ucrania, se equivocó groseramente. Ahora le tienen que decir la verdad, pero la guerra se le ha torcido al autócrata ruso. Un mes después de lanzar la operación para desnazificar Ucrania, Kiev no ha caído, Zelensky no ha sido depuesto, el Donbass sigue en disputa, la guerra no marcha según los planes iniciales de Moscú y las sanciones económicas ahogan al país, pero ¿conoce Putin esta realidad? Sus asesores principales tienen demasiado miedo para decirle la verdad, asegura la directora de comunicación de la Casa Blanca. No ha sido completamente informado por su Ministerio de Defensa en todo momento durante el último mes, dice el portavoz del Pentágono. Corroboran ambos a la inteligencia estadounidense. Y esta sostiene en un informe que Putin ha recibido información incompleta y una visión muy optimista sobre la marcha de la guerra y el desempeño de sus tropas. Le mienten a Putin porque le tienen miedo. Pero ahora algunos han empezado a decirle la verdad o fragmentos de verdades. Y Putin ha tomado represalias contra ciertos colaboradores que le mintieron. El resultado, un presidente mal informado y aislado no solo por las restricciones impuestas por la COVID, también porque su círculo cercano se estrecha cada vez más. El miedo y la cautela imperan en las interacciones con él y la tensión con el ministro de Defensa, uno de sus manos derecha, habría aumentado. Según el relato de la inteligencia británica, los soldados rusos se han negado a cumplir órdenes, han saboteado sus equipos e incluso derribado accidentalmente su propio avión. Todo apunta a la desmoralización de las tropas rusas en un conflicto que se alarga más de lo previsto. Y luego está la versión de la televisión alemana. Alemania le sigue comprando gas y petróleo a Rusia. Es una televisión pública, se cuida mucho. Ello no obstante, la televisión alemana dice se desmorona la guerra de Putin en Ucrania. ¿Se está desmoronando la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania? ¿O la estrategia del presidente ruso es realmente otra y su plan sigue buen rumbo a pesar de los evidentes reveses en el campo de batalla? Estas son las preguntas que se plantean los expertos en inteligencia. Estados Unidos cree que el error estratégico de Putin al atacar Ucrania se está agravando por un mal asesoramiento. Creemos que Putin está siendo mal informado por sus asesores sobre lo mal que está actuando el ejército ruso y sobre cómo la economía rusa está siendo paralizada por las sanciones, porque sus asesores tienen miedo de decir la verdad. Por lo tanto, está cada vez más claro que la guerra de Putin ha sido un error estratégico que ha dejado a Rusia más débil a largo plazo y cada vez más aislada en la escena internacional. El jefe de la inteligencia británica, que es como el jefe de la CIA aquí en Estados Unidos, Jeremy Fleming, que además tiene nombre literario de espía, ¿no? De James Bond, Jeremy Fleming,
ha confirmado que Putin dio la orden de capturar Kiev, de conquistar toda Ucrania. Por eso cuando dicen, no, Putin en realidad solo quería asustar un poco a Kiev, pero su plan original era quedarse con el Donbass, no es así. El plan de Putin era conquistar toda Ucrania. Llegaron a estar a 10 kilómetros de Kiev. Pero ha fracasado, porque sus soldados no quieren combatir, no tienen razones para combatir. Los llevaron engañados vilmente a la guerra. Y esos soldados rusos, sin moral, sin alimentos, sus tanques sin combustibles, han terminado derribando a sus propios aviones. Claro, accidentalmente, quizá, no sabemos, ¿no? Pero lo cierto es que es un ejército inoperativo, lastrado por la impericia, por la antigüedad de sus vehículos y de sus armamentos, pero sobre todo por la baja moral de su tropa. Lo contrario ocurre con los ucranianos. Cada ucraniano que va a la guerra, soldado o voluntario, militar o civil, tiene poderosísimas razones para luchar. Por eso, al final, Ucrania va a prevalecer y no será Zelensky el que caiga o el que salga huyendo al exilio, como creyó equivocadamente Putin. Quizá el que caerá será Putin, el enano ese malvado. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta. Es una pena muy grande que ciertos países de Europa, y pienso sobre todo en Alemania e Italia, sigan comprándole gas y petróleo a Putin, ¿no? Es decir, y le pagan en euros. Es decir, la guerra en Ucrania la financian los alemanes y los italianos. Rusia suspenderá sus contratos de suministro de gas con todos aquellos países inamistosos que no paguen el combustible en rublos. Así lo anunciaba este jueves su presidente, Vladimir Putin, que ponía también como condición para recibir el gas el abrir una cuenta en la moneda nacional rusa en Gazprom Bank. Los riesgos existentes son, por supuesto, inaceptables para nosotros, decía Putin en su última aparición. Y si se considera la cuestión en su conjunto, la conversión de los pagos por el suministro de gas ruso a rublos es un paso importante para reforzar nuestra soberanía financiera y económica. O sea, todas las sanciones económicas, financieras contra los oligarcas rusos, el Londongrado, todo eso no sirve. Porque al final los alemanes y los italianos depositan en el banco estatal ruso Gazprom mes a mes, puntualmente, millones de euros por el gas natural ruso para estar calentitos de noche. Los alemanes y los italianos no quieren pasar frío de noche, entonces le dan dinero a Putin. No me parece. Alemania e Italia tendrían que salir a buscar gas natural de otras fuentes. Los consumidores tendrían que bajar un poquito la calefacción y, bueno, quizá abrigarse un poco de noche, pero ayudar así a los ucranianos. Ah, no. Alemania e Italia le pagan muy amistosamente al carnicero, perdón por los carniceros, al matarife, al genocida de Moscú, que además pone condiciones, ¿eh? El objetivo de esta medida no es otro que el de luchar contra los efectos que están causando a Moscú las sanciones occidentales, especialmente sobre el valor del rublo. Recientemente, el Banco Central de Rusia subía los tipos de interés del 9,5% al 20% de la noche a la mañana, para tratar de evitar el desplome de su moneda. La polémica medida entrará en vigor este mismo viernes. Y el canciller alemán Scholz, me pregunto qué hubiera hecho la señora Merkel, ¿no? Hoy anuncia, temeroso de Putin, de que le cierren el grifo del gas ruso, que sí, que cómo no, que mañana, que es ya comienza el mes de abril, se hacen los depósitos en euros en el banco que dice donde manda el señor Putin. Necesitamos el gas del señor Putin. Europa seguirá pagando en euros a Rusia. El canciller alemán Olaf Scholz reiteró este jueves que los pagos por el suministro de gas procedente de Rusia se seguirán realizando en euros. Es la respuesta a Vladimir Putin, quien amenazó con suspender contratos si los países que llamó inamistosos no pagan en rublos. Hemos examinado los contratos de suministro de gas y otros suministros. Dicen que el pago se hace en euros, a veces en dólares, pero normalmente en euros. Y dejé claro en la conversación con el presidente ruso que eso seguirá siendo así. O sea, lo llaman por teléfono, el canciller alemán, ahora luego el primer ministro italiano, lo llaman hoy por teléfono. Desesperados para que Putin le siga dando gas natural, para que su noche siga más calentita, ¿no? Dispuestos a pagarle a Putin en la moneda que él desee, en el banco que él disponga. ¿No era que habían desconectado a los bancos rusos del código SWIFT? ¡Mentira! A la hora de la verdad, Alemania e Italia, fíjese el primer ministro italiano Draghi, he hablado con Putin y me ha dicho que los contratos siguen vigentes. Con lo cual, dicho crudamente, Italia y Alemania le dan a Putin dinero para que éste, a su vez, pague la guerra en Ucrania. Opinión que también mantiene el primer ministro italiano Mario Draghi. Afirmó además que así se lo aseguró el presidente ruso Vladimir Putin en una conversación telefónica este jueves. Me refiero a las propias palabras del presidente Putin. Los contratos existentes siguen en vigor. Ha comentado varias veces que se trata de una concesión. No lo he entendido bien, pero es una normativa que se aplica solo a las empresas europeas, solo a los países miembros de Europa. Las empresas europeas seguirán pagando en euros o en dólares. El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, fue taxativo. No aceptamos el pago de los contratos de gas en una moneda diferente a la acordada en el contrato.
Pero no es que tienen que pagar en rublo o en euros, Putin quiere en rublos y estos quieren en euros. Es que no le deberían pagar nada a Putin. Deberían decirle, hasta aquí hemos llegado, rompemos los contratos. Están matando a ancianos, a mujeres, a niños en Ucrania, no te vamos a comprar nada. Pero no, son unos pusilánimes, son unos arrastrados estos políticos europeos. Son unos conejitos asustadizos. Y claro, Putin es un zorro que se los fagocita, se los traga encantado. Con el cuento de que hace mucho frío en Europa, ¿no? Y necesitamos abrigarnos bien. Que se fastidien los ucranianos. Nosotros nos abrigamos bien, le compramos el gas a Putin, que se fastidien los ucranianos. Ellos que duerman a la intemperie, en fin, en edificios en ruina. No me parece, no me parece. Aquí están llegando rusos, cuando digo aquí es en la frontera sur, llegan a México, van a Tijuana, quieren entrar, pero no dejan entrar a un solo ruso, ¿no? Justos pagan por pecadores. Muchos de estos rusos jóvenes quizá detestan a Putin, quieren ser libres, pero no los dejan entrar a Estados Unidos. A los ucranianos sí los dejan. Meses antes de esta oleada de refugiados ucranianos, los rusos ya estaban llegando a Tijuana. Opositores políticos o miembros de colectivos perseguidos empezaron a huir de la Rusia de Putin por la ruta mexicana. Viajaban a Cancún o a Ciudad de México como turistas y de ahí a la ciudad fronteriza, donde utilizaban el llamado truco del coche para entrar a Estados Unidos. Rentaban un carro o compraban un carro y cuando llegaban a la garita se bajaban corriendo con el hecho de tocar suelo americano y solicitar el asilo. Con el refuerzo de los controles, la mayoría opta ahora, sin mucho éxito, por intentarlo de cara. Es una pena, ¿no? Es una pena. Yo no tengo nada contra el ruso promedio que vive en algún país libre y que está en contra de Putin. No tengo nada contra él. No tiene la culpa de la guerra. Pero los rusos tienen que encontrar la manera de extirpar ese tumor canceroso que es Putin, que es la principal amenaza al mundo libre ahora. No el terrorismo islámico, no la China. Putin es la principal amenaza. Hay que neutralizarla. Y claro, si todos los rusos buenos se van, entonces ¿quién lo va a sacar del poder? Mi esperanza por ahora es el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Dicen que este Shoigu quiere estar sentadito en el trono de Putin. Ojalá. El pasaporte azul de los ucranianos tiene vía libre, pero en cuanto ven el rojo de los rusos, nos cuenta Leila, los agentes estadounidenses les hacen darse media vuelta. Ante el veto occidental, a las aerolíneas rusas tuvo que coger 7 vuelos para llegar a Tijuana, donde le esperaba su novio Brian. Él es estadounidense, pero a ella no le dejan entrar en su país. Los rusos se tiene que ver una investigación profunda y asegurarse que verdaderamente son refugiados o están huyendo. El padre Albert les augura una larga espera y ya trabaja para crear el primer albergue para rusos en Tijuana. Una pausa, será breve. Al volver, todo lo último sobre la guerra en Ucrania. Las playas de Odessa, en Ucrania, al sur, sembradas de minas para evitar el desembarco marítimo de los rusos. Y la lucidez del ajedrecista ruso campeón mundial Kasparov, que en un libro le dijo al mundo, cuidado con Putin. Ya venimos. Como recordarán, las tropas rusas, los invasores, estuvieron muy cerquita de Kiev, ¿no? Ahora han tenido que recular, que retroceder. Y en la ciudad de Irpin, que está como a 30 kilómetros de Kiev, continúan las refriegas, las escaramuzas militares y siguen cayendo las bombas. Pero los ucranianos han recapturado Irpin. El asedio tampoco ha disminuido en las afueras de la capital, Kiev. En Irpin, un suburbio de Kiev, la destrucción es visible y se ven cadáveres en las calles. El bombardeo es constante, bombardeos con sistemas Grad, morteros y artillería. Obviamente no es seguro. Muchos murieron por sus minas, por el fuego de artillería y muchas personas fueron abatidas por los rusistas. En las calles Pushkinska y Lermontova dispararon a niñas y mujeres y luego pasaron por encima de ellas con tanques. ¡Qué horror! La batalla de Kiev ha sido despiadada, pero Ucrania de momento ha prevalecido. La batalla por Kiev se libra también en barrios históricos como Lukianivka, en el noroeste de la capital. Aquí los habitantes que no han escapado están resignados. Sería mejor si hubiera más ayuda humanitaria, pero es como es. Así que vivimos así. ¿Qué más podemos hacer? No hay dónde ir. La guerra está en todas partes. ¿Qué sentido tiene ir a otro lado? Ahora está mejor, ya no hay bombardeos, los alejaron. Los alejaron. Y no se han retirado porque se hartaron o se cansaron. Se han retirado porque los ucranianos los expulsaron de Irpin y de barrios adyacentes. Pero lo peor sigue ocurriendo en Mariupol. Hay miles de muertos y en los hospitales no quedan ya médicos. Se calcula que unos 5.000 civiles han muerto en Mariupol. Las tropas rusas han ocupado el hospital, que carece prácticamente de todo. Enfermos y heridos están en los pasillos. El gobierno ucraniano ha denunciado que algunos médicos han desaparecido. Varios podrían haber sido deportados a Rusia. Un generador eléctrico garantiza un mínimo funcionamiento en la maternidad. Odessa espera
con creciente temor el desembarco marítimo de los rusos. Hay por lo menos 10 barcos rusos en el Mar Negro y se presume que en algún momento desde ahí se va a desplegar la invasión a Odessa. En Odessa hay un peligro que los ucranianos no ven desde sus playas, pero que sí sienten. Hay barcos rusos maniobrando en el Mar Negro, confirma el gobernador de Odessa. Concretamente, 10 embarcaciones, según fuentes abiertas que han captado esta imagen. Intentan hacer reconocimiento desde el aire con drones, explica el jefe de operaciones del sur de Ucrania, que no descarta el desembarco. Para protegerse, la región de Odessa ha sembrado algunos kilómetros de costa con minas antipersonas. En esta playa de Chernomorsk hay carteles que indican a los residentes del peligro que corren si pisan la arena. Son playas entonces altamente peligrosas, nadie puede caminar sobre ellas y los ucranianos, valientes, corajudos, esperan a los rusos. Esta es una de las playas minadas que hay en la costa de Odessa. Han puesto minas en la arena, pero no solamente, también en el agua, en el mar. Pueden hacerlo, la Convención de la Haya lo permite, pero tienen que estar bien ancladas. Sin embargo, países como Turquía aseguran que se han encontrado ya algunas sueltas y advierten del peligro que supone para los barcos. Nunca hubiera imaginado mi ciudad con minas en las playas, pero si son necesarias, lo entiendo, nos cuenta esta mujer. Odessa cuida de la única salida al mar que conserva con todo lo que tiene, pero lo pierden sus vecinos, que solo lo disfrutan de lejos. Un portavoz militar ruso afirma que sus misiles crucero impactaron en depósitos de combustibles en Ucrania. En su parte de Guerra Diario, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que los misiles de crucero rusos destruyeron varios de los principales depósitos de combustible utilizados por las tropas ucranianas en el Donbass, que ahora califican de objetivo prioritario. Mientras tanto, el presidente ruso ha firmado un decreto para reclutar a más de 130.000 nuevos soldados en primavera. Reclutas que oficialmente no serán enviados a luchar a Ucrania. Los que ya han regresado son recibidos con honores y para mantener la moral, algunos reciben medallas al valor y al heroísmo. Lo que nos lleva al ajedrez ruso, a los sabios del ajedrez ruso, Karpov y Kasparov. Karpov, comunista de la vieja guardia, Kasparov, demócrata, liberal, pro-occidental. Anatoly Karpov y Garry Kasparov mantuvieron la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes individuales y además ambos bajo enormes presiones no solo deportivas y económicas, también políticas. Karpov era un símbolo de la vieja guardia comunista, Garry Kasparov él mismo se definió como el embajador de la perestroika. Para frenar la consolidación maléfica en el poder del dictador Putin, Kasparov llegó a ser candidato presidencial. Cuando se retiró del ajedrez y marcó como su siguiente objetivo destronar a Putin, Kasparov llegó a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de Rusia. Pero en plena campaña electoral retiró su candidatura porque llegó a la conclusión de que era imposible, dado que todos los medios de comunicación críticos con Putin estaban totalmente controlados, censurados y castigados por el gobierno. Putin, el dictador cruel, el enano maléfico que quiere conquistar Ucrania, hay que acabar con él, asesinó a uno de los 3 principales líderes de la oposición, encarceló al otro, Navalny, y Kasparov tuvo el buen juicio, la prudencia, la lucidez de irse a vivir a Nueva York. Hacia 2012, la oposición a Putin tenía 3 líderes especialmente populares: Alexei Navalny, Boris Nemtsov, Garry Kasparov. Boris Nemtsov fue asesinado. Alexei Navalny fue envenenado primero y ahora está encarcelado y en espera de más juicios y más condenas. Garry Kasparov está vivo probablemente porque en 2013 decide emigrar a Nueva York cuando siente que su vida corre peligro. Eso muy bien en irse, ya lo habrían envenenado y matado o encerrado en un calabozo. Desde Nueva York, y esto yo no sabía y lo voy a ordenar en Amazon, Kasparov, el gran ajedrecista, enemigo moral, adversario moral de Putin, escribió un libro previniendo, alertándole al mundo de que Putin era la gran amenaza que ha demostrado ser. Llega el invierno, se titula el libro. Desde entonces, Kasparov ha sido sumamente activo en la oposición contra Putin y sobre todo en un libro titulado The Winter is Coming, Llega el invierno, que publicó en 2015. En ese libro afirma, entre otras muchas cosas, en el contexto de un análisis profundo de Putin y de Rusia, que la mayor amenaza para la humanidad ya no es el terrorismo islámico, sino Vladimir Putin. It's the first stage of the World War III. Ese es Kasparov. Ahora, cuando ya Putin había invadido Ucrania, diciendo, es la primera etapa de la Tercera Guerra Mundial. Qué miedo, ¿no? Pero si alguien conoce los entresijos del alma oscura y envenenada del dictador ruso, es este ajedrecista Kasparov, que sabe que Putin avanza todo lo que le permitan avanzar. Destruye, asesina, aniquila y deja en ruinas todo lo que le dejen avanzar. Por eso hay que ponerle frenos.
Y por eso Biden tiene que ponerse los pantalones. Y los alemanes y los italianos, esos pusilánimes, tienen que dejar de comprarle gas a Putin, depositándole mes a mes puntualmente euros en el Gazprom Bank. Ya regresamos. El Washington Post, gran periódico con reporteros ahí en el Teatro de Operaciones en Ucrania, ha mostrado imágenes inéditas de la vida en un pueblito al norte de Kiev, en medio de la guerra. Mashun is a small village at north of Kiev, situated on the bank of the river Irpin. It's just a small village, but what can I say? It was important for them to take it, and that means that it was important for us to defend it. You can see the fighting here was very actually intense. But we won, and they retreated. Nosotros ganamos, dice en tono risueño, el soldado ucraniano, casi como si estuviera aludiendo a un juego deportivo. Y ellos se retiraron. Luego encuentra la mochila de un soldado ruso abatido, una mochila llena de municiones. That's the backpack of a Russian soldier. Looks like former Russian soldier, of course. Here, you can see it. Ooh, he forgot his ammo when he was running. And the scissors. Well, that's not very useful. Look, he was a machine gunner. Yes, he was a machine gunner. You see, I'm just looking for something useful. Because that's how war works. That's useful. Luego señala los bosques de Irpin donde estaban agazapados los francotiradores rusos. Ya no están más. You see the forest over there? The forest is actually the bank of a river, Irpin. The backside of forest is river, and the bank of that river over there is Russians. So it's like the closest to the front line. A continuación encuentran un misil ruso, los MPG, misiles de precisión guiada. Creo que es un MPG. That's the Russian RPG, RSH-2. You see, it's Russian colored. We have fully green, and actually it's new. We don't have such things. So that's Russian written on it? Yeah, that's Russian. And I guess he was fired. And I can show you the guys who did it. They are over there. Soldados rusos muertos, numerosísimos. Se calcula que los ucranianos han matado a 15.000 soldados rusos por lo menos. Es decir, que Putin ha perdido a la quinta parte de su fuerza invasora en poco más de un mes. Estamos entrando a la sexta semana de la guerra. Y los ucranianos siguen diciendo vamos a luchar por cada centímetro de nuestro territorio. We fight for every inch of our territory. Every village is important. Every city is important. Because every fight that continues destroys Russian soldiers and Russian armors and Russian tanks. And every Russian soldier that dies here, it's a huge problem for Russia and for Russian propaganda. Luego un soldado ucraniano dice, hemos visto a los invasores rusos perpetrar tantas vilezas, tantas ruindades a los civiles ucranianos que ahora odiamos a los rusos. Estoy con ellos, claro, con los ucranianos. Мирних людей вбитих тут. Зараз починається ненависть до кацапів. Це відчуття в мене вперше. Я і гідка, і ненависть, що вони тут. І... все воно перемішалося, я не можу одним якось словом сказати. El valeroso soldado ucraniano revela que su familia está en Portugal y él dispuesto a morir por su patria. Воювати. Як в дитинстві войнушки гуляли, бігали, тільки тут трошки по-справжньому. А так все майже так само. Дочка зі своєю мамою поїхала в Португалію. Ну, а мама тут в Києві залишилась. І дівчина в Сумській області у своєї мами. То це умничка у мене. Коли є зв'язок, так, часто созванюємося і переписуємося, смайлики, поцілуйчики. Ми так раніше не так часто спілкували, не так висловлювали своє кохання один до одного. ¿Con qué derecho, digo yo, el maldito enano Putin, el maldito enano dictador Putin destruye a todas estas familias? ¿Con qué derecho? I don't believe in any negotiations with Russia ever. I saw that war from 2014. I know that no one can trust Russians, never. The only language that Russian understands is a language of force.
it's terrible to understand that those people, those families who lived, you can see the parts of their lives. They are lying on the ground. The child bicycles, some toys, books. You can understand that you are walking through the lives of people who never expected the war, but still the war just destroyed everything. Lloran traspasadas por el dolor dos señoras ucranianas. We didn't even expect such an attack. No one was expecting it. It was such hell. I can't express it. Everything you could imagine was flying through our house and past it. People didn't leave their basements for weeks. They cooked food on the ground floor. Well, there was a direct hit on the apartment building. Not our flat, but another part of the building was shelled. They dropped an aerial bomb into our yard. The house was shaking, and we clung together. Yes, grief connects people. We carried branches during the shootings. Then we carried dead bodies, people killed or wounded, and stacked them in a building. Otro testimonio desgarrador. We ran away to a village near Mariupol. Then we sat in a 9-story building and they threw bombs on us. We changed shelters, 3 shelters in Mariupol. It's insane what they were doing. It was frightening. There is no Mariupol anymore. They bombed it completely. Ya regresamos. Para terminar, una noticia positiva. Rescatan a un perrito entre los tantos perros desolados de Ucrania. Коли летить міна чи ще щось, вони ховаються. Cualquier perro de Ucrania, cualquier perro del mundo es éticamente superior al malvado enano Putin. Gracias por hoy. Seguiremos conspirando mañana. Muy buenas noches.